Hermanos, entonces vamos a terminar hoy con el capítulo de nuestra confesión de fe que trata acerca de la cena del Señor. Ya estamos finalizando la exposición de la confesión de fe. Vamos a ver los últimos dos párrafos en torno a la cena del Señor, párrafo 7 y párrafo 8, que se enfocan en la forma en que se recibe la cena del Señor, su recepción, la recepción de la cena. Y el capítulo 7 se enfoca en la recepción indigna, es decir, en la recepción digna, el párrafo 7, en la recepción digna, es decir, como debe ser la recepción correctamente de la cena. Y el párrafo 8 se enfoca en la recepción indigna, cómo no debe realizarse, cómo se comete un gran pecado por aquellos que ahí va a describir el párrafo 8 en torno a una recepción indigna de la cena del Señor. Vamos a leer el párrafo 7 que habla de la recepción digna de la cena del Señor. Dice: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en aquella ordenanza a la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Este es el párrafo que nos habla de la recepción digna, y lo he dividido en varios puntos en torno a lo que corresponde la recepción digna de la cena del Señor. Y el primer punto que podemos decir que hace parte de la recepción digna de la cena del Señor es un autoexamen, es una preparación anterior al momento de recibir la cena del Señor. Así que recepción digna incluye autoexamen, una preparación anterior a recibir la cena del Señor. Ahora, ¿de dónde surge esto dentro del párrafo? De esta primera parte de ese párrafo. Dice: los que reciben dignamente esta ordenanza. Ahora, lo interesante de poder afirmar que esta expresión del párrafo inicial, los que reciben dignamente esta ordenanza, se enfoca en el autoexamen, en una preparación anterior a la cena del Señor, es el pasaje que escogieron los puritanos para soportar esta expresión. El pasaje que ellos escogen es 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, donde dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Esta expresión de 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, que es sobre la que soportan ellos este inicio del párrafo, los que reciben dignamente esta ordenanza, tiene como contexto el versículo 27 de 1 Corintios 11, que dice: por tanto, leo de Nueva Versión Internacional, por tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que un énfasis que tiene tanto el párrafo de la confesión de fe, de cuando habla de la preparación digna, de tomar dignamente la cena del Señor, como el pasaje del apóstol Pablo de 1 Corintios 11, donde habla de la institución de la cena del Señor, es que se debe hacer con conciencia, o con una conciencia de lo que se está realizando. Debe haber una preparación, y esa preparación incluye un autoexamen. Pruébese cada uno a sí mismo. Y ese pruébese cada uno a sí mismo, ese aspecto de examinarse a sí mismo, es algo que el apóstol Pablo repite continuamente. Entre ellos un pasaje que es directo en torno a esta verdad de que el cristiano esté examinándose a sí mismo en su vida en torno a Cristo, que es lo que simboliza la cena del Señor. La cena del Señor básicamente es mi unión con Cristo. Así que, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, leo de Nueva Versión Internacional, dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Básicamente,
ese aspecto de autoexaminarse es fundamental, porque lo que yo estoy haciendo en la cena del Señor es una proclamación de mi unión con Cristo, de que soy beneficiario de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se puede llegar de una manera liviana a tomar los elementos de la cena sin entender cuál es nuestra posición en el Señor, y también cuál es la intención de estar, de que el Señor nos haya unido a Él, ese fruto de vida en santificación. Así que este es un aspecto importante con que inicia este párrafo en torno a la manera digna de participar de la cena del Señor. Ahora, en torno a este tema de la examinación para participar de la cena del Señor, de examinar nuestra vida, de probarnos a nosotros mismos en torno a nuestra unión con Cristo, debemos tener en cuenta que no se enfoca en hacer una examinación que impida que yo participe de la cena. La intención de esa examinación en nuestra relación en torno a nuestro Señor Jesucristo no tiene como objetivo que se impida la participación en la cena del Señor, sino como un impulso de arrepentimiento si veo en mí faltantes, y venir entonces como un pecador arrepentido ante el Señor. Y acuérdense lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento es dar un giro, una media vuelta del camino de pecado que tenemos en pos del Señor en un aspecto en particular. Así que, y este aspecto es importante porque muchas personas se cohíben de tomar la cena del Señor por este aspecto de autoexaminación, diciendo, no tomo la cena porque estoy en pecado, y es casi que una proclamación de decir, voy a seguir en ese pecado. Y el propósito es totalmente el contrario, es un impulso. Por eso la cena del Señor es un medio de gracia cuando se hace con el entendimiento, es un impulso a la santidad, es una invitación a vernos y dar esa media vuelta en pos de la santidad, y no decir, no participo de la cena porque me encuentro en pecado. No, se malentiende entonces el propósito de la cena. Samuel Waldron dice en torno a este énfasis, esta aclaración que debe tener este aspecto de la autoexaminación, del probarse a sí mismos, dice lo siguiente: la dignidad en torno a participar correctamente de la cena no consiste en realizar un examen morboso y súper estricto de nuestras vidas durante los últimos días. Consiste en una comprensión seria y creyente de lo que estamos a punto de hacer. Consiste en ver la mesa del Señor como lo que es, y tomándola como un pecador arrepentido y creyente, como un pecador arrepentido y creyente. No participar de la cena del Señor es casi que proclamar lo siguiente: rehúso arrepentirme de mi actitud profana hacia la mesa del Señor. No se convierte en un medio de gracia, sino que se convierte en un aspecto casi que de orgullo en torno a voy a seguir en lo que estoy. No, participar de la cena con ese aspecto de autoexaminación debe ser un impulso en pos de la santidad. Y ese es el primer aspecto que tratan nuestros hermanos al señalar el aspecto de autoexaminación, de probarse, de recibir la cena dignamente. Otro aspecto que también es importante en torno a la recepción de la cena dignamente es que debe realizarse en la comunidad de fe. La recepción de la cena del Señor, tomar la cena del Señor dignamente, no se realiza fuera de la comunidad de la fe. No se realiza fuera de la comunidad de la fe. El párrafo dice: los que reciben dignamente esta ordenanza participando externamente de los elementos visibles. Ahora, ese participar externamente es la participación que hacemos dentro de la comunidad de la fe. Participación externa es en medio de la comunidad de la fe. ¿Por qué? Porque la cena del Señor también nos recuerda que pertenecemos los unos a los otros porque estamos unidos a un mismo Señor. Las personas que no se congregan y que, por ejemplo, dijeran voy a participar de la cena del Señor yo en mi casita con un pedazo de pan y el fruto de la vid, y orando y tomando y comiendo, no están haciendo nada, porque es básicamente un desprecio a la comunidad de la fe, es un desprecio a la iglesia del Señor. La cena del Señor está instituida en medio de la comunidad de la fe. Es más, dentro del contexto de que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 11,
Él les dice a los corintios que ellos estaban despreciando el cuerpo de Cristo, es decir, la comunidad de la fe. Él les dice en el 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, muchas personas cuando escuchan este pasaje de 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, asocian ese sin discernir el cuerpo del Señor a no están teniendo en cuenta la obra de Cristo en la cruz, en el sentido de su sacrificio corporal, su muerte, su derramamiento de sangre. Pero resulta que cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de cuerpo del Señor, se está enfocando no en el sacrificio en sí de nuestro Señor Jesucristo, sino de la vida en comunidad del cuerpo de Cristo. Si él se hubiera estado enfocado, el apóstol Pablo en ese pasaje, del sacrificio en sí, tendría que haber dicho el cuerpo y la sangre del Señor, pero aquí se está enfocando en el aspecto comunitario. ¿Por qué? Porque lo que él va a narrar en 1 Corintios capítulo 11 es que básicamente ellos iban y supuestamente estaban participando en la cena, pero se estaban menospreciando los unos con los otros. Las personas ricas, digámoslo así, los amos, cuando veían que sus esclavos también venían a participar, o los esclavos de otras personas, o los pobres, ellos los menospreciaban y tomaban lo que ellos habían llevado para sí mismos. O sea, era una actitud de menosprecio, y eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando aquí del pecado que ellos estaban cometiendo. No estaban discerniendo que pertenecían a una comunidad. Pues bien, ahora la persona que ni siquiera se congrega y que piensa que va tomando un pedacito de pan y fruto de la vid, participar de la señal del Señor, pues está despreciando el cuerpo de Cristo, está cometiendo el mismo principio violatorio, está violando el mismo principio que Pablo está señalando aquí. Están menospreciando la comunidad de la fe. Así que ese es un aspecto muy importante. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10, en torno a ese contexto de comunidad, tomando la cena del Señor en comunidad, dice en el versículo 16 y 17, la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Básicamente el aspecto de tomar, el participar de la cena del Señor es un aspecto de proclamación de que nos pertenecemos los unos a los otros. Pablo les dice, ya entendiendo el contexto de 1 Corintios 11 y esa actitud de menosprecio los unos por los otros que había en Corinto, Pablo les dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, se los dice en 1 Corintios 11:20. Pues nosotros podríamos traer ese mismo principio que toma ahí Pablo en 1 Corintios 11:20 y decirles a aquellos que menosprecian a la iglesia, a la comunidad de la fe y que dicen, yo participo de la cena del Señor independientemente, lo que podríamos parafrasear a Pablo es decirles lo siguiente, cuando pues no reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el principio es menospreciar al cuerpo de Cristo, a la comunidad de la fe, a la iglesia. Millard Erickson, teólogo bautista, dice, la cena del Señor es una ordenanza de la iglesia. No la pueden practicar adecuadamente individuos aislados de forma separada. No se puede practicar dignamente, va en contra de lo que la cena del Señor, uno de los principios espirituales que la cena del Señor está anunciando, que somos una comunidad de la fe, somos hermanos, estamos unidos a Cristo. Y ese es el segundo aspecto de participar dignamente de la cena del Señor. Un tercer aspecto en torno a participar dignamente en la cena del Señor es que incluye el entendimiento de la presencia de Cristo. Incluye el entendimiento de la presencia de Cristo. El párrafo dice, los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los eventos visibles, también participan interiormente por la fe del cuerpo. Aquí le agrego algo porque ahí vamos a ver ahorita que va a ser un énfasis en especial en un error, del cuerpo y la sangre de Cristo. Están espiritualmente presentes en aquella ordenanza, el cuerpo y la sangre de Cristo, a la fe de los creyentes.
Tan está presente Cristo, tan está presente el cuerpo y la sangre de Cristo, que dice, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. O sea, Cristo está tan realmente presente en cuerpo y sangre espiritualmente, como lo están los elementos que tenemos en nuestras manos. Los elementos nos recuerdan que Cristo está presente. Eso es lo que está enfatizado en este párrafo y se incluye dentro de la recepción digna de la cena del Señor. Ahora, ¿en qué punto nos enseña esto? Que aquel que piensa que solo está haciendo un memorial, un recuerdo de lo que hizo Cristo, no está participando dignamente de la cena del Señor. Esto es importante, porque muchas personas piensan que eso es lo único que corresponde a entender cuando participamos de los elementos. No, estamos recordando lo que el Señor hizo, pero olvidan el aspecto de que Cristo está presente. Hay algo místico dentro de lo que estamos haciendo, algo que va más allá de, cuando hablamos de místico, es que va más allá de lo que nosotros mismos podemos entender. No es simplemente una conmemoración, es algo que trasciende ese aspecto de conmemoración. Cristo está presente espiritualmente. Así que ese es el aspecto que resalta este bloque del párrafo. Guiados por la fe, entendemos que Cristo está presente, tan presente como entendemos que nos representan los elementos, el pan y el fruto de la vid. Pero dice, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Dijimos, y la semana pasada hablamos de la presencia de Cristo en medio de la cena y vimos las diferentes posiciones que hay. Nos enfocamos en el error de la iglesia de Roma, la transustanciación. Pero dijimos que nosotros creemos claramente que Cristo está presente espiritualmente en la cena del Señor. Así que por la fe podemos decir que tenemos la convicción de lo que los elementos representan. Que Cristo está presente y atención con esto, que me estoy alimentando de Cristo y que me estoy alimentando de Cristo. Y esto suena fuerte y siempre suena fuerte por el contraste que hay o por el rechazo que tenemos con la doctrina de la transustanciación de la iglesia de Roma, que claramente expusimos la semana pasada como una doctrina herética. Así que ese aspecto de me estoy alimentando de Cristo, ¿qué significa? Pues ese es el aspecto que a continuación viene, que es que la participación digna de la cena del Señor incluye el entendimiento de los beneficios que poseemos a través de Cristo. Incluye el entendimiento que poseemos de los beneficios que tenemos a través de la persona y obra del Señor Jesucristo. La confesión de fe dice, los que reciben dignamente esta ordenanza participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. Alimentándose espiritualmente. Hay un beneficio, no es meramente una conmemoración, no es meramente un recuerdo, hay un alimento espiritual en torno a la cena del Señor. Así que, ¿qué significa alimentarse espiritualmente? Y yo podría decir, comer a Cristo, es decir, comer espiritualmente a Cristo, es apropiarse de Él y del beneficio de su obra y del beneficio de su obra. Y para entender este aspecto, tenemos que ir a un pasaje de las Escrituras donde Cristo habló de esta ilustración de comerlo a Él y de lo que significaba comerlo a Él. Y eso se encuentra en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, en torno al verdadero sentido de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Todos conocemos el contexto de Juan 6. Una multitud lo seguía y solo por los milagros que él hacía, él se voltea y les dice, me siguen porque les lleno la barriga, pero no por lo que yo soy. Estoy parafraseando. Él les dice, de cierto, respondió Jesús y les dijo, ellos le preguntaron, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y el Señor les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Esas personas no deberían seguir a Jesús meramente porque era una persona que hacía milagros, sino que debían seguir a Jesús porque sabían y creían en Él, en lo que Él era, que creyeran en el que Él ha enviado, en el que nuestro Dios había enviado en pos de nuestra salvación. Entonces ellos le dicen básicamente: danos una señal para creer en ti, así como cuando Moisés nos dio maná para pan que descendió del cielo. Eso es básicamente el contexto de lo que viene en Juan 6. Así, entonces danos una señal. ¿Quieres que creamos en ti? Danos una señal del tipo, así como cuando Moisés nos dio pan del cielo. Y es a partir de aquí que el Señor Jesucristo entonces va a tomar la ilustración de ese pan que descendió del cielo y Él mostrándose como el verdadero pan que da vida. Y utilizando esa ilustración, Él como el verdadero pan que da vida, va a mostrar que en esas expresiones que va a tomar y que los judíos malentendieron creyendo que estaba hablando como si realmente fuéramos a comer su carne o su sangre, malentendieron el aspecto que Él estaba enfatizando, que ese comer era apropiarse de lo que era Él y de apropiarse de la obra que Él había de realizar. En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El énfasis es el creer en Él, creer en su obra. Eso es comer espiritualmente a Cristo, eso es apropiarse de Él. Ese es el énfasis que hace el Señor Jesucristo en torno a esa ilustración de comer de Él. En el versículo 47 y 48 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y en el versículo 51 les dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, una vez más, ¿cuál es el énfasis aquí? ¿Qué es comer espiritualmente a Cristo? ¿Qué es comer espiritualmente a Cristo? Es entender, es apropiarnos de su persona y su obra. Ese es el énfasis que tiene este pasaje. Está el peligro, como ocurre con la iglesia de Roma, de entenderlo como si fuera algo literal, de que comer el cuerpo de Cristo, como ellos lo entienden, es como comerlo literalmente a Él. No, comer a Cristo es apropiarse de Él y de su obra, apropiarse de Él y de su obra. Por eso, en torno a ese mal entendimiento de una realidad, que hay una alimentación espiritual en medio de la cena y que debemos entender eso para recibirla dignamente, es por eso que la confesión de fe tiene una insistencia en este párrafo a no malentender la naturaleza espiritual de la cena del Señor. Por eso en este párrafo encontramos que dicen: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles. Y aquí está la protección a no malentender, aunque ya el párrafo anterior, el párrafo 6, así ya lo ha enseñado del error de la transustanciación. Aquí vuelve y lo repite: aunque no carnal ni corporal. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal presentes. Es entender entonces su presencia espiritual, pero el significado que hay de alimentarnos espiritualmente de Cristo. El peligro de no entender esa naturaleza espiritual de la cena del Señor es el mismo peligro que ocurrió en Juan 6, cuando Él está hablando de la ilustración de comer de su carne. Y es que los judíos llegaron a entender casi que había que comerse literalmente a Jesús. En el versículo 52 dice de Juan 6: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es casi que como que tuvieron casi que un entendimiento literal de lo que Él estaba diciendo. El mismo error que comete Roma en torno a el significado ilustrativo de sus palabras. ¿De qué? De que comer espiritualmente a Cristo es apropiarnos de su persona y su obra en torno a nuestro ser. Y ese es el énfasis que ha tenido Juan 6. Entonces el Señor Jesucristo, vamos a ver que toma este malentendimiento literal de ellos, casi que como un rechazo, o más bien directamente lo rechaza al expresar que sus palabras son espirituales, que sus palabras tienen un entendimiento espiritual. En el versículo 60 al 63 dice la Escritura: muchos de sus discípulos dijeron:
dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro, si la ibas a entender literalmente, pues básicamente era difícil de aceptar lo que estaba diciendo el Señor. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí encierra el aspecto espiritual de las palabras que él había hablado y la ilustración que él había hablado. Así que una manera digna de tomar la cena del Señor es el entendimiento de su presencia en medio de la cena. Tan tenemos el pan y el fruto de la vid en nuestras manos y que nos alimentamos de Cristo, y eso significa que nos apropiamos de su obra, Así que los beneficios al participar dignamente de la cena del Señor es ser consciente de ser beneficiarios de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto en qué sentido se da? Cuando yo tomo la cena del Señor, debe haber una convicción de estar en paz con Dios, es que estoy reconciliado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que yo llamo un testimonio vertical que se da en la cena. Ese testimonio vertical ante Dios de que estoy en paz con Él, que entiendo que estoy en paz con Él. También en medio de la participación de la cena tengo una convicción de mi unión con los demás hermanos, con el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que yo llamo un testimonio horizontal. Estoy diciendo que entiendo mi unión con mis hermanos y mi responsabilidad que tengo con mis hermanos. Pero también hay un testimonio personal, hay una convicción de mi unión con Cristo. Yo entiendo que estoy unido a Cristo y que hay un propósito en torno a mi salvación, y es mi vida en santidad. Ese es el propósito de mi unión con Cristo. Como alguien que está unido a Cristo puede unirse con una ramera, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5. ¿Cómo puede unirse? ¿Cómo puede vivir en pecado alguien que entiende que está unido a Cristo y que el Espíritu Santo habita en él? Así que en el momento en que participamos de la cena de una manera digna, hay un entendimiento de todo lo que significa, de los beneficios que nos apropiamos al comer espiritualmente a Cristo, al apropiarnos de esa verdad. Así que la cena del Señor no es meramente un memorial, un recuerdo, va mucho más allá de ser un memorial. Okay. Eso es el párrafo 7. Esa es la manera en que el párrafo 7 nos expone la manera digna de participar la cena del Señor. Y voy a cerrar ese párrafo 7 una vez más leyéndolo enteramente. Dice: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporalmente, sino espiritualmente presentes en aquella ordenanza, la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Ese es el párrafo 7 en torno a la manera digna de participar de la cena del Señor. El párrafo 8 se enfoca en exponer la manera indigna de participar de la cena del Señor. Y este párrafo nos va a hablar de dos tipos de recepción indigna: la del abiertamente inconverso y la de cualquiera que se acerca a celebrar la cena del Señor sin el entendimiento que hemos visto en el párrafo 7. Dice así el párrafo 8: todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor. Y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí, dice el párrafo 8 en torno a la manera indigna de celebrar la cena del Señor. Ahora, el párrafo arranca hablándonos de los abiertamente inconversos, cuando dice todos los ignorantes e impíos. Ignorantes e impíos son inconversos.
Eso es lo que está enfatizando. Los inconversos no deben participar de la cena del Señor sin pecar grandemente contra lo que se está realizando. O sea, y es claro, pues alguien que desconozca el Evangelio, ¿en qué sentido puede participar de la cena del Señor? Es imposible. Alguien que desconozca el Evangelio, ¿cómo puede participar de lo que no entiende? Lo que está haciendo una afrenta hacia lo que está realizando, sin entender lo que está pecando grandemente. Por eso, como vamos a ver ahora, en medio de la cena del Señor, siempre hay una advertencia a que no la participen de ella aquellos que no entienden el Evangelio, aquellos que vienen por primera vez, aquellos que no ven su vida unida a Cristo, aquellos que no entienden el propósito de su salvación, aquellos que no han visto su condición miserable sin Cristo. Es una ignorancia, es un aspecto que muestra la imposibilidad de poder celebrar la cena del Señor. Pero también nos hablan de los impíos. El impío es aquel que vive su vida como si Dios no estuviera presente. Esa es la palabra impío, esa es como la mejor definición de un impío. Vive su vida como si Dios no estuviera presente. Pues el impío por su conducta muestra que no está unido a Cristo. ¿Cómo va un impío a participar de la mesa del Señor? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 6, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues, si nosotros en la cena del Señor estamos expresando unión básicamente, unión con Cristo, unión entre los hermanos, un entendimiento de los beneficios de la obra de Cristo, ¿cómo alguien que sea un impío, un ignorante puede participar si lo que está haciendo es totalmente contrario, es una expresión contraria a lo que realmente está sucediendo? Así que básicamente entonces la confesión arranca mostrando que es imposible que el no creyente participe de la cena del Señor. Ahora, hay algo que a veces se pasa por alto de lo que enfatiza la confesión de fe en el párrafo 8 de la manera indigna de participar de la cena del Señor. Y es que se peca grandemente contra el Señor participando de la cena indignamente, no solo en aquel que lo realiza sin entender lo que está haciendo. Es una persona que viene a una iglesia y livianamente recibe los elementos, sin entender quién es Cristo, viviendo una vida totalmente como si Dios no existiera. No solo se enfoca el párrafo 8 en mostrar que eso es un aspecto indigno, sino que el párrafo 8 también coloca un aspecto que señala a la iglesia que permite que el impío y el ignorante participen de la mesa del Señor. Allí también la iglesia peca grandemente cuando permite que el impío, el ignorante, el no creyente participe de la mesa del Señor. Mira, el inicio del párrafo 8 dice: todos los ignorantes impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitido a ellos. Y esa parte de permitir que el no creyente sea admitido en la iglesia, en la participación de la cena, es una responsabilidad de la iglesia. Es una responsabilidad de la iglesia. La iglesia debe impedir que alguien peque. Si está en sus manos, impedir que peque. Así que si la iglesia sabe que el no creyente peca al participar de la cena del Señor, pues debe impedirlo, si está en sus manos hacerlo. Y si la iglesia sabe que alguien es un impío, pues debe impedir la comunión con cualquiera que se llame cristiano y se comporte como un impío. No debe permitir la iglesia que participe de la cena del Señor. El apóstol Pablo, en torno a ese, no tiene relación con aquel que, diciéndose cristiano, tiene una vida impía. Les dice a los corintios: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Pablo dice: con el tal ni aun comáis. Entonces, ¿cómo vamos a permitir a una persona que claramente, si se profese cristiano, tiene una vida en pecado, le importa muy poquito lo que Dios piense, demande, sea su voluntad? ¿Cómo vamos a permitir la iglesia que un tipo de persona como esas participe en la cena del Señor? Es violar un mandato de la
Escritura. Y también es claramente, lo podemos ver en muchos pasajes, entre ellos Hechos capítulo 2, cuando vemos que la iglesia se reunía a partir del pan. La iglesia, la cena del Señor es para la iglesia, solo para la iglesia, exclusivamente para la iglesia del Señor. El mismo Señor Jesucristo, cuando instituye la cena, dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y está hablando, y va a hablar Lucas capítulo 22 de la institución de la cena del Señor. Cuánto he deseado comer con vosotros. ¿Y quién eran vosotros? ¿Había todo el mundo tipo de personas? No, estaban sus discípulos, los 11. Ni siquiera ya se encontraba ahí aparentemente el traidor. Estaban sus discípulos, sus verdaderos discípulos. He deseado con vosotros. La cena del Señor es una expresión exclusiva en torno a la iglesia, en torno a la iglesia. Así que hay una responsabilidad de parte de la iglesia de permitir quién participe y quién no participe de la cena del Señor. Y en torno a esa verdad, la cristiandad ha tomado 3 caminos en torno a esa responsabilidad. Algunos no entienden esa responsabilidad por ignorancia y entonces utilizan la comunión abierta, que nosotros rechazamos. Básicamente la comunión abierta es: todos participen, el que quiera participar, que participe. Vino una persona por primera vez, es un impío, no conoce nada del evangelio, no importa, denle los elementos porque ni no se siente mal, no lo vamos a excluir. Eso es lo que se conoce como participación abierta, que nosotros rechazamos tajantemente. Eso es, como vamos a ver ahora, es profanar la cena del Señor. Ahora, no nos vamos al otro extremo, y el otro extremo es lo que se conoce como la comunión cerrada, y es básicamente decir: solo los miembros de la iglesia o miembros de una iglesia de nuestra denominación pueden participar de la cena del Señor. Eso es decir, solo los que son miembros de esta iglesia participan, los que no son miembros no participan de la cena del Señor. Aquí hay bautistas reformados, bueno, ustedes también, pero el resto nadie más. Presbiteriano no, carismático no puedes participar de la cena del Señor. Pentecostal no, pues no. Eso es una comunión cerrada y eso es también algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque es casi que si nosotros estuviéramos proclamando que los verdaderos cristianos son los bautistas reformados. De resto no hay verdaderos cristianos. Y eso es una mentira. Eso es profanar también la cena del Señor. Nosotros debemos evitar este punto que se da de esa comunión cerrada, porque estamos muchas veces, si se toma esa posición, violando al que es un verdadero creyente de participar lo que le corresponde participar de la cena del Señor. Nosotros abogamos por una comunión restringida, y es que solo los verdaderos cristianos, miembros de una iglesia verdadera, pueden celebrar la cena del Señor. Y por eso, antes de celebrar la cena del Señor, en las iglesias bautistas reformadas hacemos un anuncio público de los requisitos bíblicos del que participa de la cena del Señor. Y si conocemos a alguien que tiene una vida impía, así sea llamándose un hermano, se le ha llamado aparte y se le ha prohibido el participar de la cena del Señor. Y ese es el aspecto de comunión restringida en torno a la participación de la cena del Señor. Pero en torno al párrafo 8, dije que el párrafo no solo se enfoca en los claramente inconversos, en el claramente no creyente, en el ignorante y en el impío, sino que también se enfoca en los que aparentemente son cristianos. Y estos también pueden realizar o participar de la cena del Señor de una manera indigna. Por eso la parte B del párrafo 8 dice: además, quien quiera que lo reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Ya vimos en el párrafo 7 la manera digna de participar de la cena del Señor. Así que aquel que no participa con ese entendimiento que se expuso en el párrafo 7 de la manera digna de la cena del Señor, aún siendo un creyente, puede participar de la cena de una manera indigna. Y aquí hay una advertencia, dice: pues se le hace culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Y esa conjunción
cuerpo y sangre del Señor, entonces sí nos permite entender que es menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros, menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué es ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor? ¿Cuál es esa actitud que aún el verdadero creyente, cuando llega el momento de la cena, está pensando en el almuerzo de ahora, en cómo se va a ir para la casa, en que mi hermano que llegó no me saludó, en que qué buena que estuvo la prédica o qué mala, qué aburrida que estuvo la prédica? ¿Qué pasa con aquel que, siendo un verdadero cristiano, va a tomarla de manera indigna porque no se ha preparado, no le ha dado el peso de la presencia de Cristo, no ha recordado, no se ha autoexaminado? Todo eso que vimos en el párrafo 7, ¿qué pasa? Pues básicamente lo que está haciendo es profanando la cena del Señor. ¿Y qué significa la palabra profanar? ¿Qué significa la palabra profanar? Pues básicamente profanar la cena del Señor es que va a tomar los elementos como si fueran un pedazo de pan y un pedazo de fruto de la vid, como si fueran solo eso, trin, trin, ya, un ritual. Un ritual sin significado. Y eso es tomar la cena del Señor indignamente, y hay una advertencia de parte de la confesión de fe, y hay una advertencia de parte del apóstol Pablo también. Se hace culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y esa advertencia dentro del 1 Corintios capítulo 11 señala una disciplina de parte del Señor, una disciplina de parte del Señor en torno a su iglesia. Así que ese aspecto debemos nosotros estar vigilantes cuando llegue ese instante de que no tomemos la cena indignamente, profanándola. Un pedazo de pan, un pedazo de vino, estaba feo el fruto de la vid, este pan estaba como duro un poco. Por favor, tenemos que ser muy cuidadosos con un aspecto aún que trasciende lo que nosotros mismos podemos expresar con palabras, Así que hay una advertencia, y el Señor disciplina al que así actúa. Si es de los suyos, el Señor disciplina al que así actúa. Así que de esta manera, viendo el párrafo 7 y el párrafo 8 de la confesión de fe, hemos finalizado la exposición del capítulo que nos habla de la confesión de fe en torno a la cena del Señor. Así que mis hermanos, que ahora que participamos de la cena y viendo el peso que tiene, temblemos ante ese momento y agradezcámosle al Señor de todo lo que ese sagrado momento significa. Dios los bendiga, hermanos.